Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Muy fuerte. Esperar un par de minutos más y arrancamos. Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Gracias por participar en nuestra charla sobre generación y aplicación de nitrógeno y oxígeno en la industria minera. Mi nombre es Ronald Cervantes, me acompaña mi compañero Rocky Yale. Ambos somos especialistas de producto en generación de gases para Atlas Copco. Sin más preámbulo, empezamos con nuestra exposición a cargo de Rocky. Muy amable, Ronald. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la charla de gases y generación de nitrógeno y oxígeno. Para empezar, vamos a hablar acerca de la compañía. En realidad, en Atlas Copco ya tiene clientes en más de 180 países, con 43.000 empleados a nivel mundial, en 71 países, fundado en 1873 en Estocolmo, Suecia. Ingresos promedio de 11 billones de euros, que vendría a ser ya el tipo de cambio en dólares, la misma cantidad. Somos una compañía muy rentable, con margen operativo de 21.2%. En el Perú, Atlas Copco en realidad ya tiene operando más de 70 años, 72 años exactamente, presentes en 9 de cada 10 industrias. En realidad la presencia que tiene Atlas Copco en el mercado peruano es muy importante, es muy fuerte. Más de 140 empleados a nivel nacional y ascendiendo. Fuimos la primera sede en América Latina, hispanohablante, y con más de 5.000 compresores instalados en todo el Perú y en aumento también. Bueno, estas son las principales zonas o clientes donde nosotros estamos muy compenetrados. Esas son las industrias que tenemos prácticamente a nivel general en el Perú. Bueno, hablamos, para poder aclarar el tema de esta charla que es generación de gases, a nosotros siempre nos han reconocido como especialistas y expertos en compresores de aire, ¿no? Tenemos la parte de lubricados por aceite y libres de aceite. Esta tecnología siempre nos ha caracterizado como líderes mundiales, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos también que Atlas Copco siempre está metido en la industria a través de aire comprimido. Para poder garantizar una excelente calidad de aire y poder generar un correcto oxígeno y nitrógeno, que es el foco de esta reunión, es importante tener la claridad respecto al tratamiento de aire. Por eso tenemos tecnologías para el secado del aire comprimido, y ese es un punto que lo vimos el día de ayer con nuestros colegas anteriores. Y bueno, es importante mencionar que acerca de las tecnologías de secado tenemos refrigerantes y desecantes, ¿no? Para poder garantizar un PDP, que es un punto de rocío adecuado para poder generar un correcto gas en nitrógeno o en oxígeno. Las tecnologías que tenemos en generación de gases, tenemos nitrógeno y oxígeno. En lo que es nitrógeno, tenemos tecnologías tanto de membrana como malla molecular tipo PSA, que no es otra cosa que es Pressure Swing Absorption, que es la tecnología más usada para tanto en nitrógeno como en oxígeno. Dentro de las membranas tenemos los modelos NGM1 hasta el 3, NGM Plus del 7 al 10, al 70, y en mallas moleculares son el NGP4 al 1100 y NGP8 Plus hasta el 1300 Plus. En lo que es oxígeno, antiguamente manejábamos el OGP entre la gama de 2 a 160 metros cúbicos hora y el OGP 160 a 400, que son usados para aplicaciones de mayor volumen. Recién desde el año pasado, Atlas Copco innovó una tercera forma de generar oxígeno, que es el OGP Plus,
que tiene la capacidad de poder optimizar mejor el proceso de aire comprimido, es decir, desarrollar la tecnología de generar mayor oxígeno utilizando menos cantidad de aire comprimido. Y eso se traduce en costos, ¿no? Optimizar costos. Bien, veamos la generación de gases. Para entender la generación de gases hay que conocer también o repasar cómo está compuesto el aire comprimido, ¿no? El aire que está en la atmósfera tiene una proporción tanto de nitrógeno, que es la mayor proporción, tiene casi 21% de oxígeno y 1% de otros gases entre argón, dióxido de carbono, etcétera. Principalmente el 78% de la composición del aire es nitrógeno, ¿no? Por eso que en la forma de poder hacer la separación hay de dos formas: criogénica, que es la destilación y la más conocida que nosotros hemos visto en el mercado, y la no criogénica, que es separación mecánica, que es lo que vamos a ver ahora. Esta es la separación criogénica. Básicamente es bastante elaborada, es una planta bastante costosa también. La separación por membranas y la separación por PCA. Esta es la separación criogénica. En realidad todo nace del aire comprimido, pasa por una torre de separación de aire donde acá se licúa todos los gases de interés, en este caso nitrógeno, oxígeno, argón, y se distribuye de las siguientes formas, ¿no? Tanto en contenedores, en cilindros o a granel también, ¿no? Todo este proceso en realidad es un proceso bastante elaborado y, valga la verdad, es bastante costoso también, sobre todo por la logística. Bien, ¿cuáles son los problemas que hemos identificado en el mercado? Los principales problemas de la separación criogénica es el costo del transporte. El costo del transporte es un hito o es una variable muy importante cuando uno compra o costea algún tipo de suministro. Y en este caso el costo del transporte se cobra por la distancia, duración en la infraestructura, medios de transporte, gasolina de la unidad, que es una de las cosas que más ha golpeado últimamente la economía. Cilindros y racks, no control de los precios, seguridad por peso y uso, cambio seguido de gas, hay una reposición que se tiene que hacer constantemente y eso también es un gasto logístico para el usuario y para el área de compras. Líquido a granel, el costo también es muy elevado, no control de los precios, la seguridad por muy bajas temperaturas, el espacio que se requiere, necesita un área bastante considerable para poder tener este líquido a granel, la vaporización de 3 a 10% por día, uses o no uses el gas, eso es inevitable, se tiene que ventear de alguna forma, y piden un contrato de extensión de por lo menos 5 años para que puedan gozar de ese suministro. Bueno, y implementar la planta, el costo es totalmente, ya lo hemos visto en una lámina anterior, muy elevado, ¿no? La generación en sitio, tenemos la separación mecánica, los tipos de suministros que tenemos, tanto en nitrógeno, con purezas de 99.999% y oxígeno hasta 95%. El tamaño del equipo a utilizar, tanto en el proceso minero, va a depender mucho del flujo y de la pureza. Básicamente de la pureza también puede incrementar mucho el tamaño del equipo. Por eso es importante mencionar cuál es la pureza mínima requerida para, en base a ello, comenzar a trabajar un buen suministro de nitrógeno. Y bueno, en el caso del oxígeno, va entre 90 y 95%, que es lo mínimo necesario para las aplicaciones que hay acá en la industria. Bien, vamos a ver las características de estos dos equipos. Vamos a empezar primero con el generador de nitrógeno. El NGP lo tenemos de dos formas. Extruded, que es un componente más encabinado, más compacto, y welded, que es para procesos un poco más grandes, ¿no? Un proceso más complicado donde se requiere alto volumen de caudal de nitrógeno. Para el NGP Extruded tenemos de entre 8 a 100 metros cúbicos hora de capacidad ya lo hemos visto en PCT y PPM. PCT es la versión más económica porque llega de entre 95% a 99.9% de pureza. Y el PPM es el mismo Extruded, pero va desde 99.95 al 99.999%. 5 ceros. 5 9, perdón. Y en NGP Welded tenemos
desde los 240 metros cúbicos hora hasta los 1300 metros cúbicos hora. Igual, se caracteriza en PCT y ppm, que va entre los mismos porcentajes de pureza. 95% al 99% y 99.95 hasta el 99.999%. Nuevamente, insisto, hay que determinar cuál es la pureza mínima que se requiere del proceso para no sobredimensionar mucho y no elevar los costos también. En el NGP Plus que tenemos, básicamente el componente o el agente desecante, porque este es un proceso de separación mecánica, el agente desecante es básicamente la malla molecular, que es estos componentes que están internamente en el equipo y son los que prácticamente van a absorber toda la proporción de partículas de oxígeno para dejar pasar solamente nitrógeno y poder garantizar un flujo adecuado con la pureza que se requiere, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de tener este equipo de cabinado? Flujo continuo de nitrógeno con la pureza correcta, la pureza entre el 95 y 99.999%, 14 diferentes modelos para diferentes tamaños de equipos, NGP8 entre el 100 y flujos desde 4 hasta 150 metros cúbicos hora, ¿no? El proceso de 2 pasos es absorción por tamiz molecular de carbono y regeneración. La regeneración básicamente tarda unos segundos en hacer el cambio, lo vamos a ver ahorita más adelante, para poder entender un poco más cómo es el proceso de 2 pasos por absorción. El equipo se puede customizar, por supuesto, hay opcionales que se pueden colocar, flujómetros para poder censar siempre la pureza o el flujo de nitrógeno que está pasando el proceso, un PDP adicional que es el punto de rocío a presión para poder garantizar que el flujo está tiene una calidad de aire correcta, ¿no? Pues si no, vamos a tener problemas en la caída de la pureza. Bien, y control de ahorro de energía, sí, efectivamente, estos equipos que son extruded necesitan o requieren menos suministro de aire comprimido para poder hacer la absorción correctamente, ¿no? Control de factor de aire comprimido más bajo del mercado y fácil de la puesta en marcha, ¿no? Normalmente cuando se hace la puesta en marcha, lo que hay que hacer es prender el equipo, eso lo hacemos nosotros obviamente, y tarda un tiempo en alcanzar la pureza. Ya eso lo vamos a ver justo en campo. La pureza tarda en llegar, a razón de 10-15 minutos, pero luego ya comienza a trabajar sin problemas la planta para que puedan ustedes gozar del suministro final de acá de nitrógeno. También tenemos la gama de NGM Plus, que es extrude también. Este va entre 8.5 metros cúbicos hora hasta los 85 metros cúbicos hora. Este solamente viene en la versión PCT y solamente alcanza hasta 99% de pureza, la versión un poco más económica. Estos son básicamente suministro instantáneo por membranas. Estos son fibras huecas donde se encargan de absorber toda la parte de oxígeno y dejar pasar netamente el nitrógeno a la salida. Esta es la versión más grande que tenemos entre 240 metros cúbicos horas hasta los 2600 normalmente metros cúbicos hora y obviamente la máxima pureza, ¿no? Esta es la cantidad de NGP que tenemos en esta gama y obviamente son para flujos totalmente muy amplios. Ahora vamos a pasar por un pequeño video para ver cómo hacemos la separación mecánica dentro del proceso. De esta manera nosotros separamos el aire comprimido. Obviamente tiene que tener una sala debidamente instalada con el tratamiento adecuado para garantizar la calidad de aire que se pide, ¿no? Es un ejemplo de sala de compresores. Por acá ingresaría el aire comprimido, ¿no? Esta es la generación de nitrógeno. Y veamos lo que sucede cuando toma el suministro de aire comprimido y pasa por el generador. Normalmente, aquí está toda la composición del aire, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Ingresa por una de las primeras torres, deja pasar el aire comprimido, se presuriza la torre A con aire comprimido, el tamiz molecular hace su trabajo, deja pasar solamente el nitrógeno, lo almacena en un buffer, un tanque de nitrógeno, con la pureza adecuada,
Luego, hacemos un control en la calidad del suministro que estamos teniendo. ¿Cómo lo hacemos? El nitrógeno que ha sido almacenado pasa por un segundo filtro de partículas para poder atrapar cualquier impureza que se haya filtrado por ahí. Pasa por la válvula backline, sensa el flujo, la pureza y la presión adecuada en el electronicón. ¿Qué pasa cuando ya la primera torre ha sido saturada completamente de aire? Básicamente, lo que va a pasar es que el controlador comienza a determinar la saturación de esta torre y cierra la válvula de ingreso del aire comprimido, hace un venteo o un puente para terminar de despresurizar esta torre y presurizarla a la siguiente torre, que es la torre B. Cuando las presiones se igualan, recién el controlador manda una señal para que cierre la válvula de bypass y comience a trabajar la segunda torre. Cuando ya tenemos algo de presión acá, en esta segunda torre, el aire comprimido ya no ingresa por la primera torre, entra por la segunda torre y hace el mismo proceso. Se satura, deja pasar el nitrógeno en la pureza correcta, va directamente al tanque y la primera torre que había estado saturada se despresuriza a través de un silenciador, ¿no?, que se encarga de esto, de evacuarlo al ambiente. De esta manera nosotros garantizamos que la calidad de nitrógeno suministrado sea la correcta. Bien, ahora le voy a dar pase a mi compañero Ronald para que nos explique un poco acerca de las aplicaciones que vamos a tener para tanto nitrógeno como oxígeno. Muchas gracias, Rocky, por tu intervención. Ha sido muy didáctico realmente lo que hemos presentado sobre la generación de nitrógeno. En el caso de la generación de oxígeno hablamos de un proceso exactamente igual, solamente que en vez de utilizar un tamiz de una malla molecular de carbono activado, utilizamos zeolita cargada. Eso va a permitir la generación de oxígeno y la retención de nitrógeno por otro tipo de generador. Bueno, para seguir adelante, les voy a hablar un poco ahora acerca de las principales aplicaciones que se utiliza el gas nitrógeno y oxígeno en la minería. Para el caso del oxígeno estamos hablando de la cianuración de oro y plata en tanques, digamos, similares a un circuito de flotación, y la fundición y refinación electrolítica para obtención de cátodos con alto porcentaje o lingotes en este caso, ¿no? Bueno, hablando sobre la obtención de oro principalmente, lo que vamos a tener aquí es una relación y uso con el cianuro de potasio o el cianuro de sodio. Vamos a utilizar oxígeno para poder obtener un compuesto denominado diciano aurato de potasio. Y producto de la mezcla, en este caso del sulfuro de oro con la solución de cianuro, más la influencia del oxígeno y la influencia también del agua dentro del tanque, obtenemos esta solución y como residual tenemos un hidróxido de potasio, ¿no? Esto es una solución, digamos, utilizada ampliamente para obtener oro y plata. La obtención del oxígeno se puede dar mediante uso de aire forzado utilizando un soplador, ¿no? O podemos inyectar oxígeno gaseoso con porcentajes elevados de pureza con un equipo el cual hemos presentado en la parte anterior con Rocky. ¿Cuáles son los procesos comunes que encontramos en una planta productora de oro o de plata? Bueno, partimos por una molienda en el cual tenemos que triturar el material granulado, entramos a un proceso de agitación y aireación en unas celdas de lixiviación. Aquí es donde se insufla el oxígeno gaseoso para la separación y la obtención del diciano aurato de potasio. Se tiene que utilizar una serie de reactivos adicionales para poder asegurar que la reacción sea lo más estable posible, por lo general en un medio que sea alcalino. Se utiliza también un poco de cal viva. Al final, cuando tenemos la flotación de este compuesto, lo que vamos a hacer es vamos a precipitarlo en un proceso que se llama Merrill-Crowe con polvo de zinc
para la obtención de un doré, que es, digamos, lo que buscamos con una planta productora de oro obtener. ¿Qué otros procesos pueden haber similares? La ozonización discontinua, la percolación en tanques, la decantación en contracorriente o el uso de carbón activado en columnas. Todos estos procesos por lo general utilizan oxígeno para la obtención del oro en este caso y por lo tanto también la plata, que es muy común obtenerla en un compuesto de oro o en una molienda. Aquí podemos ver un poco cómo son las celdas. Como les expliqué, para poder generar las burbujas que vamos a necesitar para poder hacer que esta reacción se dé y se puedan pegar y flotar, podemos utilizar un soplador, que usamos aire, digamos, del medio ambiente, con una menor composición de oxígeno, como indicó Rocky, un 21% que tenemos oxígeno en la atmósfera, o utilizamos un generador de oxígeno, que viene a ser el modelo OGP de Atlas Copco, con una pureza desde 93 hasta 95%. La presión de entrega, por lo general, va de 4 a 5 bares, con modificaciones especiales para poder entregar presiones hasta 85-90 psi. Con esto nos aseguramos una correcta generación del burbujeo en las celdas de lixiviación y, por lo tanto, la obtención del compuesto que estamos buscando. ¿Qué más utilizamos el oxígeno en la minería? En las aplicaciones de fundición y refinería, específicamente hablando del alto horno y el proceso de refinación electrolítica. De igual forma, para poder encender los hornos, para poder obtener, digamos, esa temperatura adecuada para fundir el material, podemos de igual forma utilizar un compresor centrífugo de gran capacidad para insuflar aire, o de igual forma utilizamos un generador de oxígeno en el caso de alto horno para acelerar el proceso de combustión y elevar la temperatura de una forma mucho más eficiente. Y en el caso de refinación electrolítica utilizaremos un generador de nitrógeno para poder hacer que la atmósfera sea lo más inerte posible y asegurar que los cátodos sean lo más puro, ya que el nitrógeno, por composición química normal, tiende a repeler el oxígeno del medio ambiente. Más adelante les voy a explicar por qué es que utilizamos compresores para la generación, pero en este caso serían las aplicaciones más representativas para poder utilizar el oxígeno en la minería. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el nitrógeno. Y en este caso puntual lo vamos a utilizar en dos procesos. Uno, para el llenado de neumáticos de equipo pesado en el track shop, en sustitución de aire comprimido. Y el otro en el proceso de planta de molibdeno, en el cual vamos a obtener molibdeno utilizando un compuesto que se llama NaSH, o sulfidato de sodio. Primero hablemos sobre los neumáticos y el equipo pesado. Para poder, digamos, calcular el tamaño de una planta generadora de nitrógeno lo suficientemente grande para cumplir un tiempo, tenemos que seguir estos pasos. ¿Qué es lo que más le importa al usuario? Es que el neumático sea llenado lo más rápido posible, con una pureza adecuada y con una presión cercana a los 150 psi. Para lograr esto, ¿qué tenemos que saber? Primero, ¿cuál es el volumen del neumático? Obviamente, ¿no? De ahí, preguntar cuál es la velocidad de llenado que se necesita en el área para poder calcular el caudal de nitrógeno necesario a la presión determinada final, que por lo general oscila como entrega final a 150 psi. Esto obviamente asociado al volumen del neumático. Al final tendremos la presión final del neumático, que va a ser igual a la presión del sistema de generación de nitrógeno. Si el usuario necesita 125 psi, por lo tanto setearemos la planta para 125 psi, en caso se requiera 150, será para 150 psi. La pureza mínima exigida para asegurar la conservación del neumático y aprovechar las propiedades del nitrógeno dentro tiene que ser como mínimo el 95%. Por lo tanto, para tener una eficiencia en el uso de equipo pesado y en el llenado de neumáticos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Caudal, más presión, más calidad de nitrógeno. ¿Qué beneficios tenemos aquí? Una duración en cuanto al empleo de los neumáticos y los aros cercana a un 20% más de la vida útil. Una mina de gran capacidad puede tener una flota superior a los 50 camiones. Por lo tanto, asegurar o extender la vida útil de los aros y de los neumáticos en un 20% significa un ahorro muy sustancial para la unidad minera. Y preguntarán, ¿por qué conviene más llenar con nitrógeno que llenar con aire comprimido? Debido a que cuando llenamos con aire comprimido,
hay una presencia natural de oxígeno dentro de lo que vamos a nosotros llenar los neumáticos. Como las unidades mineras por lo general están ubicadas a altitudes muy elevadas, esta influencia del oxígeno más la aparición de condensados dentro del neumático va a provocar corrosión, desgaste acelerado del neumático, etcétera, lo cual va a reducir el tiempo de vida. Cuando llenamos de nitrógeno el neumático, lo que vamos a hacer es garantizar un área o un volumen completamente inerte, y el nitrógeno lo que va a hacer va a desplazar el oxígeno de la atmósfera interna, evitando la generación de condensado y protegiendo el aro de la corrosión. De igual forma, el nitrógeno lo que va a hacer es, va a mantener una presión constante en el neumático, una temperatura adecuada, ya que por lo general el nitrógeno tiende a estar en una temperatura ligeramente menor al ambiente, y obviamente un menor consumo de combustible, ya que los neumáticos van a mantenerse presurizados mayor tiempo que utilizando aire comprimido. Para poder obtener esto necesitamos un equipo compresor, un secador de aire y obviamente el generador de nitrógeno, el cual vamos a ver un poco más adelante cómo es que tenemos que setear la planta para obtener este nitrógeno. El segundo proceso es el uso del nitrógeno para las celdas de flotación de planta molibdeno. ¿Y cómo tenemos esto o cómo lo relacionamos esto con la planta minera? Para hacer un uso eficiente del sulfidato de sodio o el NaSH. El NaSH es un compuesto el cual se va a inyectar en la celda de flotación y producto de la mezcla del NaSH con el agua vamos a tener un anión llamado bisulfuro. Este bisulfuro lo que va a hacer es va a deprimir los sulfuros de cobre dentro del tanque y va a permitir que el molibdeno pueda flotar con mayor facilidad. El anión bisulfuro tiene un problema, sin embargo, no tiene una afinidad natural muy rápida por el oxígeno. Y como tenemos, digamos, una mezcla acuosa dentro del tanque, va a provocar una pérdida de eficiencia para deprimir los sulfuros de cobre. Quiere decir que el NaSH, en presencia de oxígeno, se oxida muy rápido y pierde su eficiencia. Por lo tanto, para poder mejorar y ser más eficiente en el consumo de NaSH, lo que utilizamos es flotar las celdas utilizando nitrógeno. El nitrógeno, al ser un gas inerte y nuevamente repeler el oxígeno, va a permitir que el NaSH pueda ser utilizado en una mejoría de hasta 50% el consumo por volumen. Podemos ver aquí una imagen, digamos, de una planta similar para la flotación de molibdeno. Utilizamos nitrógeno para flotar el sulfuro de molibdeno. El NaSH va a actuar deprimiendo la pirita o los sulfuros de cobre y usando nitrógeno vamos a mejorar la eficiencia hasta un 50%. Por lo tanto, al tener esto vamos a tener una mejor calidad de molibdeno como resultado. ¿Por qué? Porque el NaSH va a actuar mejor, va a deprimir más sulfuros de cobre y tendremos más molibdeno puro flotando como producto del proceso. Para lograr esto necesitamos un generador de nitrógeno, el cual va a requerir un compresor de aire con un secador, que lo vamos a mostrar a continuación. Bueno, ya hemos hablado sobre las principales aplicaciones tanto de oxígeno y nitrógeno. Ahora vamos a hablar sobre cómo es que la planta tiene que estar configurada para poder obtener el gas que necesitamos. Hablando sobre la generación de oxígeno. En cuanto al compresor, tenemos dos opciones. Utilizar un compresor lubricado por aceite, en el cual en la línea producto del aire comprimido va a haber presencia de aceite, valga la redundancia, y lo que vamos a necesitar hacer aquí es adicionar una batería de filtros para poder retener la traza de aceite, tanto aceite en estado líquido como aceite en estado gaseoso. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque el generador de oxígeno, en este caso, al tener una malla molecular de zeolita cargada, necesita recibir aire comprimido seco y lo más limpio posible de partículas y de trazas de aceite. Si no hacemos esto, lo que va a suceder es una contaminación de la zeolita y por lo tanto se produce una pérdida de la eficiencia del generador y un envejecimiento prematuro. Aquí tenemos un compresor que tiene un secador integrado. El secador lo que va a hacer es va a retener o eliminar el condensado producto de la generación del aire comprimido. Puede estar dentro del compresor, como puede también estar instalado en partes exteriores. El generador necesita un tanque receptor de aire comprimido a la entrada y un depósito a la salida, de tal manera que cuando el generador actúe, como vimos en el video de generación del NGP, el generador va a tomar
el volumen de aire de una forma muy rápida, prácticamente instantánea. Por lo tanto, tenemos que asegurar que el tanque pulmón tenga el setting de presión adecuado antes de que el generador actúe. Y al final lo que vamos a tener es un buffer de oxígeno en este caso, donde tenemos el oxígeno acumulado y podemos mantener la presión. Se adicionan algunos aditamentos como son reguladores de flujo, reguladores de presión, sensores, etc. Lo que hemos visto es con un compresor lubricado por aceite para una propuesta de oxígeno. Vamos a ver lo mismo para una propuesta de generación de nitrógeno. Tenemos lo mismo aquí, un compresor de tornillo en este caso con un secador integrado, su batería de filtros, un tanque pulmón de recolección de aire comprimido y el generador NGP que vimos en el video. Como explicó Rocky, el generador lo que va a hacer es va a retener el oxígeno, va a dejar pasar el nitrógeno al tanque, que es un tanque especial que funciona como un apéndice para poder censar correctamente presión, caudal y pureza. El nitrógeno se acumula en el tanque y cuando llega a la pureza adecuada, que en este caso vamos a decir que va a ser 99.9%, va a regresar y el generador va a abrir la válvula de descarga y va a permitir que el nitrógeno fluya. El generador no va a permitir que el nitrógeno pase hasta alcanzar la pureza que el usuario necesita. Y esto se da en el setting en el electronicón. En este caso, bueno, ya hablamos que es un compresor lubricado por aceite lo que vamos a utilizar. Ahora vamos a hablar sobre lo mismo en generación de oxígeno, pero utilizando un compresor 100% libre de aceite. ¿Cuál es la ventaja de esta máquina? Es que vamos a tener aire clase ISO 8573, clase 0. Aseguramos aire comprimido 100% libre de aceite. ¿Y por qué es ventajoso utilizar esto? Porque ya no tenemos que estar reteniendo ni filtrando la traza de aceite y por lo tanto vamos a extender la vida útil del generador muchísimos años más. Lo único que tenemos que preocuparnos en el caso de usar un compresor exento de aceite es hacer un tratamiento del aire para el condensado de forma adecuada. En este caso no está integrado, es un secador de absorción que va a permitir un punto de rocío hasta de menos 40 grados centígrados o hasta de menos 70 grados centígrados en el caso más exigente. Y tendremos en el tanque pulmón aire 100% libre de aceite con un punto de rocío lo suficientemente bajo para asegurar que no entre aire húmedo al generador. Y al final lo que tenemos es lo mismo, ¿no? Un oxígeno con la pureza adecuada, con la presión adecuada y aseguramos pues que digamos en este caso el OGP no tenga ningún material particulado de aceite dentro de la zeolita, etc. Lo mismo hacemos con el generador de nitrógeno. En vez de utilizar un compresor lubricado, utilizamos un compresor 100% libre de aceite para asegurar que el generador y su tamiz su malla molecular de carbono activado permanezca limpia de aceite por todo su tiempo de vida. Esta es la solución, digamos, más premium que nosotros otorgamos a nuestros clientes para asegurar que la generación del gas sea lo más limpia posible. Y en el caso anterior, esta configuración ha sido ampliamente utilizada para la generación de oxígeno en hospitales durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Aquí aseguramos una calidad de oxígeno apta para consumo humano inclusive. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? El factor de consumo de aire. No es lo mismo generar nitrógeno que oxígeno. Necesitamos más aire para generar oxígeno que para generar nitrógeno. ¿Y esto por qué? Por la propia composición del aire. En el aire hay mayor volumen en porcentaje de nitrógeno que en oxígeno. Por lo tanto, para producir, por ejemplo, 1 metro cúbico de nitrógeno, necesitamos inyectar 3 metros cúbicos de aire comprimido aproximadamente, y para producir 1 metro cúbico de oxígeno necesitamos 10 veces este volumen, hasta 10 metros cúbicos de aire comprimido. Obviamente, ambos generadores van a liberar al globo, a la atmósfera, una baja concentración de oxígeno en este caso y una baja concentración de nitrógeno en el caso del generador de oxígeno. Y para terminar, quiero presentarle algunos casos de éxito que hemos logrado como Atlas Copco Región Andina. El primero, uno de nuestros más importantes clientes en la región sur, tiene actualmente operando hace más de 10 años sus plantas generadoras de oxígeno para el proceso de producción de oro y plata, esto en el departamento de Ayacucho. Lo que tenemos aquí es 2 generadores tipo OGP84 con compresores de aire y unos secadores, digamos, como accesorios para poder tratar el condensado.
el cual aproximadamente tenemos aquí 136 metros cúbicos por hora, 92% de pureza con una presión cercana a los 4.5 bares. Nuestro cliente tiene más generadores, pero esta es una instalación la cual se puede apreciar que está relacionada a este volumen y a esta pureza. También tenemos en otra unidad minera, en el centro del país, una planta generadora de oxígeno más pequeña, en el cual tenemos una producción similar, bueno, más reducida, obviamente, de 20 metros cúbicos por hora, con una presión de 4 bares y un 90% de pureza. Aquí los equipos son más pequeños, pero igual es lo que el cliente necesita para poder obtener su oro y su plata in situ, sin necesidad de utilizar algún proveedor externo que le envíe el oxígeno a granel. También tenemos otro cliente en el Cusco, en el cual confió en nosotros para instalar una planta de oxígeno medicinal en la provincia donde ellos están actuando actualmente, y nosotros hemos asegurado que la planta generadora de oxígeno sea apta para consumo humano e inclusive que se puedan llenar cilindros de oxígeno para el uso de los pacientes. Esto ha sido realmente un caso de éxito muy importante y un aporte grande que hemos hecho como Atlas Copco durante el tiempo de pandemia. En el caso de nitrógeno, una de las minas más importantes de producción de molibdeno en nuestro país, confió en nosotros para poder cambiar su proceso de producción de nitrógeno de la manera convencional como se conoce, a la instalación de 2 plantas generadoras de nitrógeno, una en cada concentradora. Cada planta produce hasta 250 metros cúbicos por hora, con presiones hasta 9 bares, con purezas hasta cercanas al 99.99%, y cada planta está compuesta de esta cantidad de equipos, ¿no? Compresor, secador, tanques pulmones, el generador de nitrógeno, etc. Con esto, realmente esta unidad minera ha podido abaratar sus costos en cuanto a producción de molibdeno de una forma muy, muy sustancial. Y por último también tenemos otro caso de éxito de uno de nuestros clientes, el cual confió en nosotros para instalar una planta generadora de nitrógeno de más capacidad. Estamos hablando de casi 1000 metros cúbicos por hora de producción de nitrógeno en celdas autocompo abiertas, ¿no? El cual va a necesitar más nitrógeno. Llegamos a unas purezas cercanas al 99%, presiones hasta los 6 bares y equipos de mayor capacidad. Un compresor de 355 kilowatts, un generador mucho más grande, un secador de absorción, ya que la unidad minera está ubicada superior a los 4000 metros, con temperaturas ambientales bajo cero, normalmente durante el año, y con una expansión de planta próxima a ser entregada como un segundo caso de éxito de Atlas Copco para nuestro cliente. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya agradado nuestra exposición. Como Atlas Copco siempre estamos buscando estar a la vanguardia de la innovación tecnológica y en este caso con la generación de oxígeno y nitrógeno lo hemos logrado. Como Atlas Copco Perú, que atendemos Perú y Bolivia, nos aseguramos que nuestros clientes pues siempre tengan los costos operativos más bajos, utilizando sus propios equipos y ya no dependiendo de proveedores externos, los cuales pueden tener problemas para el suministro. Así que muchas gracias por su atención y pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Ronald. Excelente presentación. Hemos tratado de ser bastante exactos con los tiempos, así como nuestros cálculos de suministro de aire comprimido y generación de nitrógeno y oxígeno, así que nos ha dado 6 minutos de holgura de tiempo, que es fantástico para poder absorber cualquier tipo de dudas, preguntas o consultas que nos puedan hacer. Buenas tardes. Felicitaciones por la presentación. Es un gusto volver a verlos después de 3 años. La otra vez, hace 3 años, ya comenté el asunto del nitrógeno, ¿no? Las ventajas que tiene el uso en neumático, menor temperatura, porque es un gas de menor temperatura y además tiene menor peso molecular. Eso redunda justamente en el consumo de combustible, ¿no? Respecto a al proceso de mecánico, primero hay una parte química, que es un proceso de absorción, ¿no? Absorción en un tamiz molecular, uno es con un tamiz molecular de carbono y el otro es con un tamiz molecular de zeolita. La pregunta es, esos tamices moleculares se saturan con el tiempo. ¿Con qué periodos de tiempo? Claro, eso depende del flujo, de varias condiciones del proceso, ¿no? Pero más o menos, ¿con qué tiempo yo tengo que reemplazar? ¿O hay un método para, como en las zeolitas que se usan para obtener agua desionizada, si yo lo puedo regenerar el tamiz? O sea, si lo puedo regenerar,
cuántas veces lo puedo regenerar. Y al cabo de ese tiempo, cuando ya yo tengo que reemplazar los tamices. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Respecto a la duración, va a depender mucho de la calidad del aire. Si nosotros empleamos compresores lubricados y no tratamos adecuadamente el aire, obviamente va a haber una contaminación del tamiz. Por lo tanto, el reemplazo va a ser mucho más prematuro. Debemos asegurarnos que no haya generación de condensado, que el aire esté limpio en temas de partículas y que haya la menor cantidad o porcentaje de traza de aceite posible, tanto de forma líquida como gaseosa. Si mantenemos, por ejemplo, el uso de un compresor exento de aceite, la vida útil puede extenderse tranquilamente hasta los 10 años sin cambiar el tamiz, obviamente asegurando que este esté pues, libre de condensado. Si podemos reutilizar el tamiz, bueno, en el caso de nuestros productos no es posible, ya que todos nuestros equipos han sido testeados y el tamiz es utilizado en un ambiente interno que ya está completamente presurizado y correcto para trabajar. La regeneración, como comento, utilizando un compresor libre de aceite puede llegar hasta los 10 años, inclusive más en algunos casos, ¿no? Quedando claro que bajo las condiciones estrictamente necesarias y calidad de aire totalmente excelente. Hola, ¿qué tal? Samuel Yupanqui, de Compañía Minera Ares, de la Unidad Inmaculada. Como bien saben ustedes, nosotros allá procesamos oro y plata y actualmente con nuestros generadores que actualmente usamos hemos llegado a su límite, ¿no? Generamos oxígeno a una presión máxima de 59 psi, lo cual ya no es suficiente. Necesitamos como mínimo 80 psi. Y actualmente ustedes nos han enviado una propuesta con generadores que sí llegan a ese nivel de presión. La pregunta va, ¿qué tipo de zeolita están utilizando actualmente a ese tipo de presiones, ¿no? Porque sabemos que podemos incrementar nuestros generadores de la presión, pero vamos a destruir la zeolita. Entonces, por un lado, ¿qué tecnología están utilizando para la generación de ese nuevo tipo de zeolita? Y ¿por qué es que recién ofertan este tipo de generadores, ¿no? Gracias, Samuel, por tu pregunta. Parte de la virtud que tiene Atlas Copco como empresa global es customizar sus productos ad hoc para sus clientes. Nosotros fabricamos equipos estándares para, digamos, el grueso del mercado, pero dado casos particulares podemos customizar nuestros productos de forma especial dependiendo de la aplicación. Para este caso lo que vamos a utilizar es la misma zeolita cargada eléctricamente, pero lo que vamos a asegurar internamente en el diseño del OGP, que es el generador de oxígeno, es permitir que la velocidad del aire comprimido sea menor para evitar justamente lo que tú acabas de comentar. Esto nos va a permitir llegar hasta unas presiones aproximadas de 85 psi con una customización interna del recipiente del OGP y asegurarnos que el aire comprimido pase a una velocidad menor. En base a eso, lo que vamos a hacer es asegurar pues, que justamente la obtención del dicianoaurato o de los sulfuros de oro o plata que necesitan ustedes flotar sea mucho más eficiente y obviamente el consumo de cianuro va a bajar, ¿no? Así que, ¿lo podemos hacer? Claro que sí. Y bueno, ya más adelante podemos entrar en detalles sobre cuál sería el diseño interno del generador para poder lograr esta presión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la exposición. Tengo una consulta. Quisiera saber en cuánto tiempo, según su experiencia, es el retorno de inversión, ya sea si utilice generador de nitrógeno o generador de oxígeno, ya que ustedes han hablado de que puede haber una eficiencia en mejora de consumo, ya sea del NaSH o lo que es el cianuro, para que es el proceso de oro, de un 30 a 50%. Entonces, según costos y todo lo que tenga que ver con los costos también de mantenimiento, quisiera saber en cuánto tiempo se podría tener un buen retorno de inversión. Gracias, Alejandro. En realidad es una pregunta muy interesante porque nos permite también tener cuál es el payback más inmediato. En realidad hemos podido tener retornos de inversión menores a 3 años, que para proyectos estamos hablando de un muy buen ROI, incluido costo de todos los suministros y incluido también el costo del mantenimiento del primer año, por lo menos. Así que en costo de nitrógeno va a depender mucho también de la cantidad de flujo de aire que se utiliza
el régimen de trabajo, que también es importante saber qué régimen, mientras más gas utilicen, tanto nitrógeno como oxígeno, por decir un régimen de 24/7, el retorno de inversión va a ser mucho más rápido. Y depende también el costo o el precio unitario del metro cúbico de nitrógeno y oxígeno. Sabemos por experiencia en el mercado que el costo de nitrógeno está un poquito más elevado, a razón de 5 a 6 dólares el costo del metro cúbico de nitrógeno, y oxígeno a relación de 2 dólares aproximadamente el metro cúbico. Para acotar lo que acaba de comentar Rocky, para hacer un análisis de payback tenemos que hacer una comparativa, ¿no? Por lo general, ¿qué se hace? Comparar cuánto es tu costo de producción de nitrógeno y oxígeno versus tener que suministrarlo de forma externa. El retorno en estos casos, mientras mayor sea el volumen de generación, el retorno es mucho menor. Hay casos que son realmente muy importantes mencionar. Podemos llegar hasta 8 o 9 meses de retorno de inversión en caso de plantas mineras, ¿no? Y obviamente comparando, ¿qué más? La mejora en el uso del sulfirato de sodio, la mejora en el uso del cianuro, mayor obtención, digamos, del mineral que vas a necesitar, mayor eficiencia en la producción, abaratamiento de costes, etc. Es un análisis completo que se tiene que hacer, pero los retornos son bastante rápidos, ¿no? El CAPEX se recupera muy rápido en esta implementación. Solo para cerrar la idea, Ronald, y con esto creo que ya estamos dando por cerrado, la generación de nitrógeno, una empresa determinada al año fue de $430.000, gasto en nitrógeno líquido a granel. La planta le costó $200.000. Se recuperó bastante. De hecho, eso lo vendimos en el 2019 y ahorita es netamente ahorro para otro tipo de utilización de proyectos. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo. Les damos muchas gracias por su atención y cualquier tema o pregunta adicional, por favor, la podemos atender en la parte exterior. Los invitamos a pasar a nuestra sala de networking para poder conversar un poco más. Gracias por su atención. Listo.